Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. ¿Cómo estás? Este es el segundo episodio de este par de episodios, porque con este terminamos la evaluación crítica de la teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales de Rubén Quintino Cepeda. En el episodio anterior establecimos de qué íbamos a tratar en estos episodios. Estamos haciendo un estudio analítico sintético, pues analizando y sintetizando la argumentación, las observaciones, conceptos fundamentales y problemas que el autor propone, evaluando su coherencia interna y externa, encontrando su valía y planteando algunas mejoras. Hablamos sobre la introducción, el capítulo primero y el capítulo segundo. Dejamos establecido que Quintino nos ofrece un programa de investigación. Para esto pasa por un marco histórico y por un marco conceptual. Entre otras críticas hemos dicho que pues no se nos dice cómo se conecta el desarrollo histórico sobre la redacción de códigos y leyes con la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que sería interesante, ¿no? Cómo se conectaría una cosa con una serie de eventos históricos con la situación contemporánea del código. Y en el marco conceptual, ahí establecimos varias críticas, entre la que podemos destacar, por ejemplo, la que hicimos respecto de la culpabilidad, en que el autor propone entender bajo la tesis de que la culpabilidad es reprochabilidad, pero en un sentido de identidad. Y nosotros hicimos la crítica de que también puede ser por inclusión. Y que esto no se sostiene solamente por argumentos de autoridad. Y así hay varias críticas, te recomiendo que vayas a escucharlo, porque otra muy interesante se da cuando hablamos acerca de la individualización judicial de las sanciones. Ahora toca el capítulo tercero, que es el planteamiento del problema. El capítulo tercero tiene 6 apartados, todos en forma de problemas. El problema principal que plantea es este. ¿Puede estructurarse una teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales? La respuesta concreta la encontramos al final del capítulo cuarto. Puedes verificarlo en la página 166. Dice, no se puede crear una teoría general del delito que abarque los dos objetos de estudio que propone el autor. Aquí necesitamos recordar que para Quintino, según su consideración, la teoría del delito habla de dos objetos. Determinar si un hecho puede ser atribuido a una persona y especificar cuáles son los fines preventivos de las consecuencias jurídicas aplicables. Según él, esos son los objetos de referencia. Hablar si son o no es un tema metateórico que no viene al caso por ahora, sino que vamos a centrarnos en esto para recordarlo, ya que de ahí los 6 apartados que tiene el capítulo tercero, como son problemas, consecuentemente Rubén Quintino propone 6 problemas de estudio y son los siguientes. 1. ¿Cómo ha evolucionado lo sustantivo y lo adjetivo en derecho penal? 2. ¿Un ordenamiento puede determinar la naturaleza jurídica de una norma? 3.
¿El derecho procesal debe ceñirse a los fines del derecho sustantivo? 4. ¿Qué teorías han pretendido delimitar lo adjetivo de lo sustantivo? 5. ¿El principio de igualdad puede limitar la forma de gobierno federal? 6. ¿Qué repercusiones puede traer consigo el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Examinar y evaluar los 6 problemas propuestos por Rubén Quintino son objetivos de este punto de la crítica, pues resulta necesario conocer si son problemas que tratan de descubrir, resolver o aclarar descripciones o construcciones de objetos conceptuales o fácticos. Por ejemplo, una teoría, un modelo, una hipótesis, una cosa concreta o un hecho. También si son específicas del ámbito jurídico o su estudio interesa a la filosofía, ciencia o tecnología, sin que esto sea, por supuesto, excluyente. Al principio, existe una observación adecuada y que ya se adelantaba como necesaria en la crítica anterior, en el episodio anterior. Verificar la relación que existe entre lo sustantivo y lo adjetivo. A partir de esta observación, Rubén desglosa en 8 páginas la evolución sustantiva y procesal del derecho penal. En contraste, el Código Nacional de Procedimientos Penales aparece demasiado tarde, en el problema 6, y no se indica qué relación tiene cada problema con la teoría del delito y su actualización con el Código Nacional de Procedimientos Penales. A pesar de ello, el problema 1, que plantea el estudio de la evolución entre ambas figuras sustantivas y adjetivas, aún y con un par de logros descriptivos que nos da el autor, es innecesario para los fines que persigue el programa de investigación de Quintino, pues el método histórico no ha resultado fructífero más que para establecer fechas, sujetos, aparición y modificación de conceptos fundamentales del derecho penal y procesal penal. Por ejemplo, aparece un concepto metafórico para referirse al concepto lógico-racional de intersección o inclusión, figuras mixtas, figuras frontera o figuras limítrofe. Dicho de otra forma, conceptos jurídicos fundamentales que pertenecen o están incluidos en la relación entre el derecho sustantivo y derecho procesal penal. Por ejemplo, la querella. El parafraseo de Claes Ruxin que hace Quintino afirma que en la parte general del derecho penal se habla de las reglas de validez y de la imputación de un hecho, mientras que en especial sobre protección de bienes jurídicos. Ese logro del estudio histórico es valioso porque le da al lector y a quien sigue el programa de investigación de Quintino la justificación de por qué afirma Quintino que la teoría del delito habla de un hecho, de por qué afirma Quintino que la teoría del delito habla de que un hecho pueda ser atribuido a una persona. Se trata, pues, de una justificación histórica y sobre la autoridad de Roxy. Recíprocamente, ese logro no salva por completo la respuesta, pues con todo no logra precisar más allá de Hegel las ideas de imputación que a su vez resultan vigentes y adecuadas al modelo de imputación, a pesar de que en el capítulo 4, y algo desfasado, discute a grosso modo la teoría de la imputación de Aristóteles. En suma, el lector puede esperar encontrarse un estudio enfocado más en autores que en ideas, con lo cual el autor solo acentúa el origen de la convención teórica de que el derecho penal tiene una parte general y una especial. Por su parte, el problema 2 es engañoso a la intuición, pues en un primer vistazo podría decirse que o es filosófico o es jurídico.
ambos no se excluyen. Más bien es un problema filosófico jurídico de corte conceptual, no así metodológico como lo propone el autor. Ese problema es valioso, pero innecesario discutirlo en el contexto del programa de investigación, pues tiene una función metateórica. Es decir, racionaliza por arriba del modelo de imputación que propone, no dentro del modelo, ya que adopta dos criterios sobre la naturaleza de la norma jurídica. Esto presupone un tipo de ontología y una filosofía del lenguaje. Sobre la segunda queda claro que es el nominalismo. Esto es así porque para responderlo, el autor toma el criterio de García Pablos de Molina Antonio, quien da dos condiciones: el tipo de ley del que se desprende la norma jurídica y el contenido y función del precepto. También el de Enrique Salas Minor, en tanto que la diferencia entre una norma sustantiva y una procesal es metodológica nominal. Vale la pena que el lector que pretenda desarrollar ese programa de investigación indague desde un criterio realista, sea o no instrumental, la naturaleza de la norma jurídica. En el problema 3, entendido de buena fe, Quintino plantea la cuestión filosófico-jurídica sobre qué visión integradora permite reunir lo sustantivo y lo adjetivo del derecho penal. Sin embargo, su formulación es defectuosa porque habla sobre un deber, siendo que los deberes no son aplicables a figuras abstractas, solo al hombre. En ese sentido, el problema se entiende mejor de esta manera. ¿Qué enfoque tiene que adoptar el jurista para reunir lo sustantivo y adjetivo penal? El problema que plantea el autor y que ahora es reformulado es valioso para todo lector de su propuesta. A pesar de que Quintino se queda a medio camino en la respuesta. Aún así, vale la pena complementar es la solución que propone. Ese problema busca resolver el enfoque que tiene que adoptar el jurista en la controversia de relacionar derecho sustantivo con el derecho procesal penal. Sin duda es el enfoque sistémico el que tiene que adoptarse, con el cual podrá encontrarse estructuras y relaciones entre diversos objetos que aparecen seccionados, tal como el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. Más aún, si se considera seriamente la noción de sistema de justicia penal mexicano. La filosofía científica nos muestra que un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algún otro componente. Todo sistema tiene una composición, estructura u organización y entorno o ambiente, es decir, relaciones, vínculos o enlaces entre los componentes y el entorno o ambiente. Por ejemplo, las intersecciones o inclusiones de conceptos jurídicos fundamentales que indicamos en el problema 1, tal como es el caso de la querella, ¿no? El problema 4 es más bien un subproblema del problema 1, pues trae nuevamente un recuento histórico y guarda relación con el problema 2 y 3 de manera superficial. De hecho, el estudio que el autor realiza en el problema 1 y 4 muestra claramente que asume y aplica la conclusión de Roxin, en tanto que falta de claridad en la delimitación entre derecho material y formal. Y que la delimitación entre lo sustantivo y adjetivo es resultado de una evolución histórica. Es decir, ese problema, aunque es interesante,
encierra el estudio en el ámbito histórico y comparativo. Pero, dentro del programa de investigación, tiene la función de identificar la mejor teoría para construir el modelo de imputación. Por ende, su función aparece como adecuada, pero insuficientemente sustentada. No es que sea complicado aclarar la delimitación propuesta, sino que solo exige algo de tiempo, seriedad e interés continuo por los penalistas. Por consiguiente, ese trabajo presupone un trabajo interdisciplinario con la filosofía, ya que ésta dotará de bases racionales acerca del lenguaje, ontología, epistemología y filosofía de la ciencia y tecnología, sin las cuales solo podría hablarse de una delimitación sin sustento específico alguno, siendo que el sustento de conformidad con la autoridad académica solo sostiene la adulación. En buena fe, lo que Quintino implícitamente expone es valioso, porque muestra al lector la necesidad de un trabajo interdisciplinario, no así de dogmático solitario y oracular. El problema 5 es más desafortunado del listado propuesto por el autor. Esta pregunta es de derecho comparado. Baste observar que Quintino lo formula basándose en el contexto jurídico-político de Argentina, donde existe, a su decir, un solo código penal y varios códigos procesales. Este problema dentro del programa de investigación de Quintino nada tiene que hacer, pues se trata de una cuestión de derecho comparado que no aporta al lector el descubrir en el contexto mexicano un vacío de conocimiento que intentar cubrir dentro del modelo de imputación que busca proponer Quintino, sino que lo invita a una especulación en el sentido de qué pasaría si en México existiese un solo código penal y varios códigos procesales. Esa es especulación estéril para el programa de investigación de Quintino. El problema 6 es interesante si el lector lo entiende como los efectos de que exista el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y recuerda la noción de prelación lógico-numérica que indicó Quintino durante su estudio histórico. El autor hace una distinción teórica tomando en cuenta la crítica de Guadalupe Valdés. El meollo del asunto se desglosa en 4 puntos, en donde en 3 de ellos tiene cabida la multicitada prelación lógico-numérica. El primer punto es sobre la noción de cerrar el tipo. Aquí Quintino responde que es falso porque Valdés supone una prelación lógico-numérica en los elementos de la clasificación jurídica. Esto puedes constatarlo en la página 56 del libro. La negación de la prelación lógico-numérica se extiende hasta el segundo y tercer punto, donde se critica por Valdés que hay un espacio entre el tipo y el dolo, donde se analiza el grado de ejecución del hecho, así como que existe una contradicción al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que ni dolo o culpa importan al tipo. Quintino responde diciendo que tal vez Valdés supone una prelación lógico-numérica. Ahora bien, esa discusión es valiosa porque es el tipo de cuestiones que se esperarían en una propuesta como la que estamos evaluando. Aunque aparece tarde, muestra al lector de dónde obtiene Quintino la idea de la prelación lógico-numérica más allá del tema de evolución histórica de la teoría del delito. Dicho sea de paso, esa idea nunca la aclara suficientemente, sino que solo deja sugerido en un pie de página más o menos a qué se refiere. Cito textualmente. No porque exista una cierta prelación lógico-numérica entre los elementos del delito,
entre paréntesis, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, cierro paréntesis, necesariamente debe existir otra prelación lógico-numérica entre los elementos de la clasificación jurídica. Cierro cita. Con ese pie de página que luego explicita más adelante Quintino, puedes constatarlo en la página 59, pregunto. ¿Quintino niega una identidad entre los elementos del delito y la clasificación jurídica? Quien ahora está evaluando críticamente, tu servidor, te arrojo un par de preguntas. Te planteo a ti, querido oyente, un par de preguntas de reflexión. ¿Los elementos del delito y la clasificación jurídica son los mismos? O más bien, ¿los elementos del tipo penal y los elementos de la clasificación jurídica son los mismos? ¿Es contradictoria la postura de Quintino? El apartado concluye con un comentario que el lector no tiene que dejar pasar y que se vuelve extensivo al apartado 3.7, que se llama la supuesta lucha de escuelas. En el sentido de si no existe fundamento legal que exige una prelación lógico-numérica del tipo, esta no tiene que permitirse. De hecho, en el apartado 3.7, el autor indica que todos los elementos de la clasificación jurídica deben estudiarse a nivel de tipo. La crítica de quien ahora está evaluando, de tu servidor, a la crítica de Quintino sobre la crítica de Valdés, es que la crítica de Quintino es irracional. No porque exija un fundamento legal sobre la prelación lógico-numérica del tipo, sino por negar implícitamente una lógica interna del tipo penal, cuya construcción se desprende de cierto fundamento legal, ya que por racionalidad teórica y de modelizado, lo que no puede negarse es la relación lógica entre los elementos del tipo penal. Esto lo mostró la original investigación mexicana del modelo lógico del derecho penal. Hay una estrecha relación entre lo lógico y lo legal. No porque todo lo racional sea legal y viceversa, sino porque puede identificarse una estructura de fondo con la cual dar cuenta del tipo penal. De ello, Quintino de alguna manera parece no ignorar del todo, pues muestra una serie de relaciones lógicas en el capítulo 4, cuando presenta los elementos de su modelo de imputación. Finalmente, recuerda, querido oyente, las preguntas arrojadas párrafos arriba. Y aquí hago una salvedad. Si lees el artículo, vas a encontrar un error que dice que en una pregunta, ¿los elementos del tipo penal y los elementos del tipo penal son los mismos? Ahí era, y los elementos de la clasificación jurídica. ¿Sí? Fue un error de redacción que, bueno, ya está publicado el artículo y basta hacer esta nota al pie de manera ajena al mismo. Error ahí de redacción y revisión. En fin, continuemos. Sobre el capítulo 4. Sistema de imputación basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal de la Ciudad de México. El núcleo de la propuesta aparece hasta el capítulo 4, desarrollado en 8 apartados. Representa el núcleo porque es donde se discute directamente el Código Nacional de Procedimientos Penales desde el inicio y la respuesta, o mejor dicho, la propuesta de modelo. El autor hace un recuento histórico-filosófico acerca de las ideas de la imputación en Samuel Pufendorf, Aristóteles, Feuerbach, Hegel, Karl Arens y Honig. Indica cómo el concepto de imputación fue evolucionando para culminar señalando que el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales fue establecido bajo la idea
de que la sola causación del resultado no fundamenta la responsabilidad penal. Así pues, bajo esos argumentos histórico-filosóficos, el autor sostiene la idea fundamental de su modelo. Del Código Nacional de Procedimientos Penales se puede inferir las reglas, o dice las reglas básicas para elaborar una teoría de la imputación. Más adelante, el lector podrá encontrar un esquema de lo que el autor propone como elementos de su modelo de imputación o título de imputación, o como bien afirma Quintino, en términos técnico-jurídicos, forma de clasificar jurídicamente un hecho. A decir de Rubén, son cinco elementos de su esquema. ¿Okay? El tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho típico, la forma de intervención, la naturaleza dolosa culposa de la conducta y, de ser el caso, la clase de concurso aplicable al supuesto hecho específico. Cuando cada uno de esos elementos los desglosa Quintino y con ello crea el contenido de 4 apartados, los cuales llevan por nombre cada uno de los elementos indicados. El lector de su obra habrá de saber que para la lectura de este capítulo resulta necesario un conocimiento básico de la teoría del delito, pues muchos de sus elementos se retoman para su desarrollo en el ámbito procesal. De entrada, es valiosa la observación que ofrece el autor en el sentido de que el Código Nacional de Procedimientos Penales brinda una forma de realizar la imputación de un hecho a un ciudadano considerado sujeto activo. Pero esa forma es la discutible. Tan así que Rubén propone una a través de su modelo de imputación, lo cual es valioso porque es un paso para que el trabajo técnico de fiscales y asesores jurídicos avance con cierto rigor. No obstante, queda de ver claridad conceptual y profundidad, pues todo parece indicar que la única y útil función de su modelo es ponerle nombre o título a la imputación, mas no decir cómo imputar. A primera vista, el lector podrá observar que el modelo que propone el autor permite nombrar el título de la imputación basándose estrictamente en elementos del tipo penal y una serie de relaciones lógicas que de él se desprende. Es verdad, eso no aparece explícitamente en el modelo del autor, pero se encuentra fácilmente bajo la guía observacional indicada al inicio de esta evaluación crítica y del propio libro. El Código Nacional de Procedimientos Penales ofrece una forma de realizar la imputación de un hecho. Esto muestra que el modelo, en el fondo, no indica cómo analizar un tipo penal. El programa de investigación que propone el autor, aunque valioso, puede mejorarse reduciendo de 5 a 2 los elementos de la clasificación jurídica, dejando solo el tipo penal que se atribuye y el concurso aplicable, señalando como elementos relacionales derivados del tipo penal el resto, es decir, el grado de ejecución del hecho típico, la forma de intervención y la naturaleza dolosa culposa de la conducta. Estos ya pertenecen al tipo penal como uno de sus elementos estructurales o de relaciones lógicas, no prelación lógica. Sin embargo, para efectos procesales, se toma esa relación entre elementos del tipo penal y se le nombra de manera diferente, pero su referente u objeto conceptual penal del que habla conduce a elementos del tipo penal. Es decir, son el mismo. Esto evita redundancias innecesarias en el modelo. En cambio, la clase de concurso aplicable sí es relevante para la imputación y colocarla como un elemento es un gran acierto del autor
con gran valía para todo lector. Más aún, puede sumarse una regla operativa consistente en el análisis de la taxatividad, ya que se requiere una ley que señale un hecho como delito. Y es condición necesaria saber si el tipo penal previsto en esa ley es taxativo. Porque si un tipo penal, más bien, sin un tipo penal taxativo, la imputación es ilegal. Es correcta y valiosa para el lector la observación de Quintino en el sentido de que el punto de partida para imputar un hecho es el bien jurídico. También las dos preguntas de reflexión que propone cuando se esté frente a un caso. ¿Cuál es el bien jurídico que se lesionó o se puso en peligro? ¿Y en qué tipo penal se protege al correspondiente bien jurídico? Igualmente, es valioso que el autor señale la idea de que para imputar un tipo penal es necesario tener en cuenta las causas de justificación o en general las causas de exclusión de responsabilidad. Esta idea no es novedosa ni original, pues otros autores como Olga Islas de González Mariscal, Elpidio Ramírez y Martiniano Martínez Reyes ya la habían expresado desde los años 70. En los siguientes apartados, Quintino realiza una explicación de diversos conceptos del derecho penal sustantivo para darle contenido a cada uno de los elementos que conforman su modelo de imputación. Además, con base en el Código Penal de Ciudad de México, va ejemplificando varios de esos conceptos, en tanto cómo existen y se definen en dicha legislación. Con todo, llega a ser valiosa la propuesta del apartado 4.7 denominado Universo de los principales modelos de imputación, donde propone una serie de modelos semiformalizados matemáticamente con los cuales nombran la posible clasificación de un hecho con base en ciertos artículos legales. No obstante, ese modelo puede explorarse con el ajuste propuesto hace unos minutos respecto de los elementos y relaciones lógicas que conforman la imputación. Un par de críticas para considerar en el programa de investigación de Quintino son las siguientes. En el modelo podrían incluirse reglas de operación para imputar. Por ejemplo, analizar la taxatividad de un tipo penal antes de imputar. Por su parte, el modelo requiere más aplicación de casos reales de México, menos históricos y extranjeros. Las razones de esa exigencia son epistémica y jurídicamente sencillas. Primeramente, los modelos son representaciones conceptuales específicas de algún objeto, tal como la imputación que maneja el sistema penal acusatorio mexicano. Lo anterior, en comparación con las teorías sobre la imputación, que suelen ser más generales. En ese sentido, el modelo no es lo mismo que una teoría, a pesar de que se le llame modelo teórico. Este último sentido se utiliza porque se teoriza específicamente de un objeto, la imputación dentro del sistema penal acusatorio. En suma, los modelos son específicos y las teorías son más generales. Así pues, esa característica de los modelos hace que para el modelo de imputación esbozado en el programa de investigación de Quintino, los casos históricos, extranjeros e hipotéticos sean inadecuados para contrastarlo. En ese orden de ideas, los casos históricos se dieron en condiciones sociales, políticas y jurídicas ajenas a las que tiene hoy el mismo lugar donde se originaron, y más aún, Ciudad de México. Los casos de países extranjeros, a pesar de que se guíen por conceptos generales dados por la teoría del delito, se imputan con leyes y códigos de conformación diferente. De tal manera que aquel cambio en la legislación cambia la forma de imputación. Enseguida, los casos hipotéticos acompañados de suposiciones poco suman.
ya que dejan a la vista conceptos y supuestos cuya función no explicó el autor en su modelo, tal como el concepto de riesgo permitido. Este aparece, por ejemplo, en los casos 34 y 35 que nos ofrece, de un total de 50. Esto puedes verlo por ahí en la página 153 y 154. En suma, a pesar de que el autor propone falsar su modelo con 50 casos, no lo hace en el propio contexto que lo desarrolla y pretende aplicar. Es decir, no presenta 50 casos específicos de Ciudad de México ni el país. Al respecto, no sería mucho exigir que fueran reales. Además, el autor descuida que el criterio de falsación como criterio de demarcación científico hoy en día se encuentra superado. A pesar de sus defectos, no deja de ser valioso ese intento de contrastación, aunque requiere de un mayor refinamiento para que quede claro al lector cómo es que se dio efectivamente el contraste. Finalmente, no se pierda de vista que la investigación de Quintino es para poder establecer un par de modelos, siendo el otro sobre los fines de las consecuencias jurídicas aplicables. Sin embargo, sobre esta nada se puede decir porque en la propuesta de estudio nada se construyó. Con todo esto podemos llegar a esta serie de conclusiones. El nombre de la obra no coincide con su contenido. No obstante, su contenido es valioso porque propone un programa de investigación para todo interesado en el sistema penal acusatorio mexicano en torno a la figura de imputación que él mismo maneja. Su sustento descansa en una visión histórica y de corte funcionalista, dadas las constantes referencias a Klaus Roxy. Solamente hay que tener cuidado de no caer en el problema de la tradición jurídica penal sobre la prelación lógico-numérica, y mejor conducir el enfoque a las relaciones lógicas del tipo penal que toma la imputación, tratando de encontrar reglas operativas valiosas, tal como el análisis de taxatividad del tipo penal previo a su imputación. Con esto terminamos la evaluación crítica de la teoría del delito actualizada conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales de Rubén Quintino. Espero te sea de utilidad. También espero tus comentarios. Y aún así, si eres interesado en el programa de investigación de Quintino sobre su modelo de imputación, lo empújalo. Empújalo. Es una propuesta valiosa, pero que necesita empujarse y no quedarse como está. Porque las ideas que te propongo, en el fondo van a exigir un tanto de relaciones lógicas, que no es muy complejo, nada más va a tomar un poquito de tiempo, ¿verdad? Desarrollarlas, interés, y aún así el inicio que está proponiendo Quintino puede concluir de manera satisfactoria, aunque, aunque los objetos de referencia de la teoría del delito que él propone yo no los comparto. A lo mejor tú sí, y eso ya te vuelve apto para desarrollar su modelo. O si no, al menos tomar la idea de construir un modelo de imputación bajo una serie de ideas de objetos de referencia diferentes de la teoría del delito, entre otros. Ahora sí, cerramos con broche de oro el año 2025. Tenemos ya en puerta el 2026. Te deseo nuevamente excelente fin de año, inicio y progreso del 2026. Deseándote muchos éxitos y lecturas fructíferas. Gracias por estar aquí escuchándome, y si eres de los oyentes de Hueso Colorado que tienen 5 años dando seguimiento a este podcast, te mando un muy fuerte apretón de manos. Yo suelo saludar con la mano derecha, así que un fuerte apretón de manos con la mano derecha, un abrazo y una fija mirada durante un par de segundos. Todo esto a manera de agradecimiento. Hasta luego.